Asia cada país es un mundo completamente diferente y no es un Asia en general donde los chinos y los vietnamitas comparten muchas cosas. O sea, es que tienen muchas tensiones entre ellos, el carácter cambia bastante de un país a otro. Además, hay mucha gente que viaja aquí y opina, yo es que estuve en Filipinas 2 semanas y no. Y brutal, ¿no? Tú has estado de viaje en las islas y a lo mejor te crees que has estado en una experiencia que súper no turista, pero ya te digo yo que has estado en la experiencia turística. ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo va todo? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Encantado, encantado. Un placer estar con vosotros, que os sigo en Twitter desde hace bastante tiempo. Así que, muy bien, muy contento. Genial, genial. Un placer tenerte por aquí. Y muy buenas, querido Rodrigo. ¿Cómo va todo? Buenos días, buenas tardes. Muy bien. Creo que hemos perdido a Quique. Que tiene un poquillo de problemas de internet ahí en Manila. Telefónica todavía no ha llegado, macho. El No día ha que llegado. llegue e instale bien todo, irá como un Sí. Ferrari. Mira que le he escrito correos a Payete, pero todavía no se han atrevido. Qué grandes. Bueno, Quique, pues como te digo, un placer tenerte por aquí. Te sigo desde hace tiempo yo también y me gusta leer todo lo que publicas. Porque hace tiempo que tengo la sensación que entre lo que vemos aquí desde Occidente, de Asia, y lo que realmente es, pues hay como una distorsión, ¿no? Es como el juego del teléfono. Y el otro día, por ejemplo, ahora que nos encontramos en periodo de Copa del Mundo, se comentaba mucho el caso de Japón, ¿no? Que ahora como con el Mundial, pues parece que la gente idealiza a la sociedad japonesa porque lo dejan todo limpio. Y precisamente luego tú comentabas que no era 100% así y que el país tenía muchísimos problemas sociales, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo has visto tú o cómo has vivido tú esta distorsión entre las narrativas colectivas que hay aquí de Asia. Bueno, a ver, yo creo que el caso de Japón es un caso muy particular. Yo estuve de viaje hace 2 o 3 años en Japón, pero la información que me llega es más porque tengo allí amigos viviendo en Tokio. El caso de Japón es muy particular porque creo que está muy idealizado por todos los mangas, series, etcétera. Y bueno, cualquier persona que haya vivido allí o en muchas entrevistas que hay ahí en YouTube, pues te das cuenta de que realmente es un país que con el extranjero no es nada amable, ¿no? Es el caso de Japón. Muy concreto. En cuanto a lo que comentas tú, creo que no se entiende muy bien la forma de vivir de la gente en Asia, en el sudeste asiático, y tampoco se entiende muy bien las dificultades por las que pasa mucha gente en el día a día. Tampoco se entiende muy bien cómo es vivir una gran urbe como Manila, que al final son pues, más de 20 millones de habitantes, gente que pues, tarda 2 horas en llegar al trabajo por el tráfico que hay. Por ejemplo, compañeros míos de oficina pues tardan 2 horas desde casa al trabajo, ¿no? Eso es inviable completamente en países europeos. Entonces, es un estilo de vida completamente diferente en muchos aspectos, donde pues aquí, por ejemplo, está normalizado que en tu casa tengas cucarachas y que veas ratas por la calle, ¿no? Entonces, todo eso es algo que desde Europa no se entiende, y no se entiende pues cuando estos países hacen algo, dicen, esta gente está loca. Bueno, es que tienen un contexto y unas dificultades que son completamente diferentes a los que nosotros nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Entonces, cuando se da opiniones desde pues, tu silla en España, donde tienes calefacción, agua caliente y todo estupendamente, todo súper limpio, pues es súper fácil, ¿no? Pero aquí la gente vive de una forma muy distinta y ves a gente pues tirada a la calle, mucha pobreza. Bueno, claro, sí. Incluso además hay mucha gente que viaja aquí y opina, yo es que estuve en Filipinas 2 semanas y no. Y brutal, Tú ¿no? has estado de viaje en las islas y a lo mejor te crees que has estado en una experiencia que súper no turista, pero ya te digo yo que has estado en la experiencia turística. O sea, por mucho que intentes salir del círculo, has estado en lo turístico. Que yo también he pecado de esto, que creo que todo el mundo ha pecado, pero que la gente viene aquí 3 semanas, va a un curso de yoga en Tailandia y dice, me ha cambiado la vida, soy una persona nueva. Todo el mundo sonríe todo el rato. A ver, que es verdad, pero que estás idealizando unos países que por lo general es gente muy pobre y que tienen cosas muy buenas, ¿no? Pero bueno, sí. Pues lo de siempre, lo de opinar y decir cosas sin tener la imagen completa, ¿no?
¿Has trabajado con japoneses? ¿O No. cómo es la cultura del trabajo allí en Japón? ¿Trabajan mucho? ¿Son muy disciplinados? Pero el otro día salió un vídeo que estaba jugando Japón contra, no sé contra qué equipo ganó en el Mundial, y lo habían puesto en una oficina una cámara y metió gol Japón y ellos como en plan, bueno, gol. La- Pero tampoco son muy, Nada, muy yo no he trabajado con activos, ¿no? japoneses, no he trabajado con japoneses y tampoco con chinos. Hay mucha diferencia. Es otra de las cosas que también se suele concebir mal desde España, Europa. Asia cada país es un mundo completamente diferente y no es un Asia en general donde los chinos y los vietnamitas comparten muchas cosas. O sea, es que tienen muchas tensiones entre ellos, el carácter cambia bastante de un país a otro. Incluso los deportes que les gustan. En Filipinas, por ejemplo, son los apasionados de baloncesto y, sin embargo, en Vietnam son futboleros a tope. Entonces, yo puedo opinar de los países en los que he trabajado, en los que he vivido, pero ya es que me preguntas por Camboya, por ejemplo, y puede que el carácter cambie completamente y está a lo mejor pegado a Vietnam. Entonces, es que cada país es un mundo, es un mundo. Para nuestros oyentes, Quique ha trabajado para Globo, para Food Delivery en España. Luego dio el salto, ¿no? A Filipinas y Vietnam, ¿no? Donde allí estás en Cloud, ¿cómo se llama? Cloud Eats, Clauditz, Clauditz. correcto. Cuéntanos un poco, ¿qué haces allí? A ver, yo llevo queriendo un par de años venirme al sudeste asiático porque después de acabar la carrera tuve un poco de crisis existencial porque no sabía muy bien qué hacer, estaba trabajando en Repsol pues porque era un poco la primera oportunidad que me salió y me lo tomé un poco como, bueno, pues cojo esto que es muy estable, muy tal y pienso un poco qué hacer, ¿no? Y entonces me puse a escuchar podcasts del sudeste asiático, pues los típicos de Carlos Utermín, Gigi Velaz, y me gustó mucho lo que escuché porque era como, bueno, experiencias personales brutales, muchas oportunidades de crecimiento, mercados que crecen al 8 o 9% y además le dije, bueno, una de mis mejores características es la adaptabilidad, ¿no? O sea, me mandas a una ciudad muy random, sin gente que conozcas y me adapto el primer día, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega una cosa llamada COVID y entonces hace imposible que te puedas mover de país, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un camino de 2 años y algo, donde me metí en las becas, que te pagan el máster, las becas ICEX, y luego después del máster, pues te mandan un año a trabajar a la Embajada de España en otro país, ¿no? Y bueno, elegí ¿Cuál Malasia porque, elegiste? sí, elegí Ajá. Malasia, elegí Malasia porque quería trabajar en el sudeste asiático y me vino muy bien porque pues te dan te dan un pasaporte de servicios, te dan el visado y claro, en ese momento es que en Malasia no podías entrar ni de turista, pero claro, yo entré por trabajar en la embajada y en esos 4 o 5 meses estuve de enero hasta junio, lo que me dediqué fue a hacer contactos, a estar en la zona, tal, y cuando abrieron las fronteras, pues ya me fui para Filipinas en el 4 de julio. ¿Al ICEX por qué le interesa atraer a jóvenes a diferentes embajadas o diferentes países? Y al final yo conozco como 4 o 5 experiencias y todos se han ido luego al sector privado en cuanto han podido, ¿no? Porque o sea, te pagan, es solo un año de trabajo, un año de contrato. Entonces, a ver, realmente al ICEX, como el ICEX hace un servicio público que es, bueno, formación a los universitarios, o bueno, universitarios no, formación a la gente joven, pero sobre todo esto a lo que beneficia a las empresas españolas. O sea, tú ves todos los export managers o mucha gente que está en el extranjero y con las empresas españolas y la mayoría han pasado por el programa ICEX porque es gente que, oye, pues le han pagado un máster y además de tener la experiencia de estar un año en Brasil, un año en Colombia. Experiencias que son muy complicadas de tener si no es a raíz de esto. Y además yo, por ejemplo, es que yo cumplo 25 años en un mes. Toda la gente que me rodea es despatriados, gente de 28, 29, 30 años, gente que se ha venido con 4 o 5 años de experiencia. Entonces, a mí me abre una puerta que de otra forma pues no hubiera tenido. Tan sencillo como que cuando tú estás aquí es más fácil conocer a gente y que te presentan a gente. Y oye, y además unas cosas que cuando yo hice el proceso de selección me comentaba mi jefa es que, mira, hemos traído europeos directamente desde Europa y a los 4 o 5 meses se han vuelto porque no conocían lo que es el sudeste asiático, es lo que decíamos antes. Habían estado a lo mejor aquí de viaje, muy bien, pero no es la vida del día a día y no se adaptan. Y de hecho es que
te puedo conocer 20 experiencias de gente de entre los 25 y 30 años que se han venido al sudeste asiático en los últimos 2 Y se han años vuelto. y de esos 20 se han vuelto a lo mejor 12, 13, 14. Pero porque tiene sus cosas muy buenas, pero también es un estilo de vida que hay gente a la que no le gusta y no le encaja. Un Entonces, tipo de perfil que ser, ¿no? eso es, Específico. eso es. O sea, yo, por ejemplo, disfruto muchísimo estar en el sudeste asiático porque yo soy un loco de viajar y yo cojo el viernes, me cojo un vuelo a las 10 de la noche y me voy a una isla y el domingo a las 5, o sea, hago locuras. Me cojo un autobús de 10 horas, no sé qué, pero disfruto mucho, es un estilo de vida que me gusta mucho. Estoy de lunes a viernes en una ciudad que a lo mejor no es tan atractiva, no es tan atractiva como una capital europea, pero a nivel profesional la experiencia es impresionante y luego además es que los fines de semana, cuando tienes vacaciones, te haces unos viajes a 1 o 2 horas que son espectaculares. Entonces, eso hay gente a la que no le gusta y es perfectamente entendible. Gente que viene aquí con la idea de que son países maravillosos, donde todo es genial y que es la concepción que tenían y que se cansan de estar en una ciudad como Manila. Y es perfectamente entendible. Eso no es una vida para todo el mundo y hay que ser un perfil de persona determinado. Totalmente. A mí me pasó en Noruega, ¿no? Había mucha gente que me decía, joder, ¿cómo puedes vivir aquí y tal? Y yo, bueno, pues es que depende del perfil. Hay gente que igual su país perfecto para vivir es Londres y otro, pues puede ser Oslo. A mí, pues lo que me Sí. daba Oslo, por ejemplo, de naturaleza, de gente tranquila, de ningún problema con nadie y tal, pues no lo tienes en Madrid, por ejemplo. Yo, por Pero Madrid ejemplo, te da otras cosas. Yo, por ejemplo, en Noruega creo que es un país donde no aguantaría mucho tiempo. O sea, creo que aguantaría más en sudeste asiático o en Ujú, Sudamérica que en Noruega. Pero porque ujú. al final depende del perfil de persona, ya está. No hay nada malo ni Exacto, nada bueno. Es simplemente tienes que buscar lo que mejor se adapte a tus cualidades y a tus características y exacto. encontrar tu nicho de mercado para desarrollarte profesionalmente. Mi nicho es este y me he dado cuenta, lo disfruto, llevo un año, no me quiero ir. Y al final es lo importante, ¿no? Y para un joven, cómo harías si fueras tú ahora, con toda la experiencia que Sí. tienes, poder dar el salto, ¿no? A Asia Pacífico? ¿Cómo lo orientarías? Yo creo que hay Por el que... ICEX, la opción uno, ¿no? A ver, el ICEX al final, el problema es que yo creo que en su momento lo hice muy bien porque como estaba todo pandémico, pues era la mejor opción en ese momento, pero al final es un camino de 2 años y algo, entonces si te puedes saltar pasos mucho mejor. Yo creo que es echarle cara, o sea, yo literalmente mi trabajo lo encontré porque me hice una lista de empresas de Cloud Kitchens en el sudeste asiático y fui uno por uno hablando a los CEOs por LinkedIn directamente. Y así es como mi CEO de Bueno, ahora me contestó y a la semana tenía la oferta. Hay que echarle cara, ya está. O sea, de hecho, yo, por a ejemplo, mí, una de las cosas que sí, me llamó la atención es cuando publiqué, bueno, puse el tweet de que estaban buscando gente para venirse al sudeste asiático, que fue una auténtica locura, o sea, fueron como 50, 60 mensajes directos, me desinstalé te Twitter ese arrepentiste, ¿eh? día, fue el móvil, bueno, impresionante. Una de las cosas que me sorprendió es que yo lo que hubiera hecho es, en vez de escribirme a mí y mandarme el currículum por mensaje directo, busca en LinkedIn quién es el jefe de la empresa y pásaselo a él y habla Y te directamente lo con él saltas. y te saltas un filtro. Y no, nadie lo hizo, de las 50 o 60 personas que me mandaron el currículum, que yo sepa. Eso es lo que hace falta para llegar al sudeste asiático. Un poco de calle, si lo quieres decir así, ¿no? Un Ujú. poco de A echarle mí el cara. año pasado me pasó, cuando yo no tenía trabajo, estuve aplicando entre ellos a Asia Pacífico. El problema que tuve es que el año pasado estaba todo cerrado por el COVID. Y hablé con muchas, hacía exactamente lo que tú estás diciendo. Yo iba a las ofertas de trabajo y veía quién había puesto ese trabajo, cogía al HR, le hablaba por privado, le intentaba agregar por LinkedIn, le hablaba por privado, también intentaba, yo que sé, al CEO, al CFO, a quien fuera de Sí. la empresa relacionada y le mandaba todo, le mandaba mi research, todo, pero al final te decían, es que no podemos ni siquiera contratarte porque estábamos cerrados. O sea, y me pasó mucho en Hong Kong, es que pasaban, era Hong Kong Citizen o imposible. Y luego en Filipinas y en Vietnam sobre todo, no creo que no hablan tanto inglés, ¿no? Si mal no recuerdo. Y luego el tema de la visa, decían que no daban visas y que estaba todo cerrado y que era a día de hoy, o sea, bueno, el año pasado imposible. No sé qué tanto ha cambiado. A ver, es que se pusieron con el COVID un poco
raretes en general con los extranjeros. O sea, Singapur echaron a muchos expats, en Malasia echaron a muchos expats, porque fue un poco como, oye, estamos en crisis económica, ¿qué hace esta gente? Pues robándonos el trabajo, ¿no? Un poco así en algunos países. Hay que fomentar el trabajo local. Y al final todos estos países tienen requisitos de, oye, tienes que demostrar que no hay nadie en el país que pueda ejercer este puesto y tienes que justificarlo haciendo una oferta de trabajo publicada a 60 días donde hayas entrevistado mínimo a 5 personas. O sea, muchos de estos países tienen requisitos bastante fuertes para contratar extranjeros. Entonces, por eso tienes que ser un perfil más senior, alguien que tengas 4 o 5 años de experiencia. En Filipinas es uno de los pocos países donde esos requisitos no son tan fuertes. Y por eso, por ejemplo, tengo un grupo de amigos de 25 o 30 españoles, de los que 12 13, bueno, es que de los 25 que somos así, la mayoría estamos entre los 25, 26 y 27 años. Eso no pasa en ningún otro país del sudeste asiático. Todos los países del sudeste asiático, la comunidad de españoles expatriados suele ser mayores de 30 años. Raro que encuentres a alguien por debajo de los 30. Entonces, todo depende. ¿Españoles se llevan con españoles y filipinos con filipinos o hay un mixture? Hay un mixture. A ver, lo que pasa es que al final el ritmo de vida que tú llevas es diferente al que puede llevar un filipino. Pero sí, o sea, Filipinas al final es que hablan inglés mejor que nosotros. Entonces es muy fácil tener amigos y tener relaciones con los filipinos. Ayer, por ejemplo, pues sales de tomarte unas copas y tal y acabas conociendo a gente local, filipina, y estás hasta las 5 de la mañana de fiesta sin problema, genial. Eso en Vietnam es muy difícil, es impensable. No impensable, pero muy difícil, porque el inglés lo dominan regular, son más cerrados con los extranjeros. Es que cada país es un mundo, es un mundo. Genial, genial. Muy interesante la vida en el sudeste asiático y conocer un poco tu visión. Pero aquí, sabes que esto es un podcast de inversión y de empresas y precisamente me gustaría preguntarte por esto. Porque a mí a nivel personal siempre, pues quieras que no, pues te llegan ideas de inversión de todos lados y uno de esos lados es de Filipinas, de Vietnam, de Camboya. Y la verdad es que hay empresas muy interesantes y hay cosas que me gustan mucho, pero siempre acabo descartando estas ideas porque me cuesta un poco entender las culturas empresariales y las filosofías de gestión que hay ahí. Entonces te quería preguntar a ti, que lo has vivido de primera mano, si has visto una gran diferencia en la cultura empresarial de estos países y si has visto oportunidades de inversión que pueden ser interesantes. A ver, sobre la cultura empresarial hay una diferencia muy grande, muy grande, a nivel de ética de trabajo, de dinámicas, muy grande. O sea, para empezar, aquí suelen tener las empresas una estructura muy jerárquica. Por ejemplo, en Filipinas, pues es que te tratan sir, madame, es como están muy claras las estructuras sociales y las empresas que son grandes pues son muy jerárquicas, donde en general pues las personas que están por debajo no dan su opinión, ¿no? O les cuesta mucho hacer challenge a las ideas de los superiores, que es algo completamente diferente a lo que estamos viviendo en España. Y ahora a nivel cultura empresarial pues se puede parecer a lo que era España hace 40, 50 años, ¿no? Y además otra cosa que es bastante importante es que en general el talento que hay en el sudeste asiático suele ser menos competente que en Europa, pero no porque sean más tontos o más listos, nada de eso, sino simplemente por una cuestión de la competencia que nosotros tenemos en Europa para salir al mercado laboral y la competencia que tienen mucha de esta gente. Al final tú en Europa, que tú estés en la mejor universidad de Europa no te garantiza que tú tengas un buen trabajo. Tú tienes que estudiar la carrera, luego hacer no sé cuántas mil historias en la universidad, luego además en el proceso de selección y al final para 50 puestos que merecen la pena, ¿no? Aquí, si tú estás en una universidad, o sea, tú eres una familia con dinero, vas a un buen colegio, vas a una buena universidad, es que con mucha facilidad vas a acabar en un buen trabajo. Entonces eso hace que no haya esa mentalidad competitiva que tenemos en Europa, donde es una carrera que compites contra miles y miles de estudiantes con muchísima ambición y muchas ganas por triunfar, ¿no? Falta valor añadido y ambición, ¿no? Un poco en... Sí, es un poco lo que noto, no, pero solo en Filipinas, ¿eh? En general en muchos países. Por ejemplo, en Vietnam me contaba un profesor de inglés
que me decía, es el profesor de la universidad, y me decía, es que estoy un poco desmotivado porque yo estoy aquí en una universidad privada y es que los alumnos estamos en cuarto de carrera y en teoría deberían saber algo de inglés y es que me suspenden de decir el abecedario. Y claro, lo que pasa es que como es una universidad privada y es gente que es de familias con muchísimo dinero, ellos me dicen, es que no sé por qué tengo que aprender inglés y realmente con saber vietnamita a mí me va a ir bien en la vida, ¿no? Y me decía, es que encima tampoco les puedo suspender porque ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a dejar la carrera suspensa porque no te han aprobado inglés, que es una asignatura que ellos no le dan importancia? Y él estaba un poco frustrado. Entonces, es una mentalidad que vives en general que he vivido en estos países, o que he notado. No hay esa competitividad o ese amor por la empresa que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Les da un poco igual. O sea, yo aquí también lo que he notado es que hay mucha más rotación de personal porque no se arraigan a la empresa, no le deben nada. Es simplemente una manera de ganar dinero y ya está. No es como nosotros que al final te acabas sintiendo parte de la empresa, ¿no? Que la peleas, oye, pues me quedo más para ayudar, porque aquí veo menos eso. Y por esa razón es tan fácil, ¿no? Que un europeo o un americano pueda llegar, ¿no? a Asia Pacífico, porque al final el CEO, por ejemplo, o tu jefe, Sí. que me comentaste, ¿no? Que no para de buscar a españoles para traérselos a la empresa, ¿no? O sea, no Y hace españoles, sino, que al sí. final juguéis como en otra liga comparado con cómo se juega allí nacionalmente. Sí, un poco sí. A ver, también al final también es una cuestión de la educación que tú has tenido, porque al final a nosotros se nos enseña desde pequeño mucho pues, el tema del pensamiento crítico, cuestionar las cosas, y aquí es por diferencias, pues, bueno, por su cultura, son cosas que no tienen introducidas en la educación tanto, ¿no? Entonces, no solo también es pues esas ganas que tú tienes de trabajar o de que nosotros en general en Europa consideramos la carrera profesional como una parte de nuestra personalidad, ¿no? Casi, o sea, como algo importante en nuestra vida que nos hace feliz y que nos ayuda a realizarnos. Entonces hace que le pongamos más ganas. Y sí, también porque pues al final tú aportas una visión completamente diferente, eres más crítico, bueno, un poco por eso. Y luego, respondiendo a lo que me decía Sergio también, la segunda pregunta, sobre invertir, bueno, sí, la cultura es diferente, y sobre invertir, yo creo que hay muchas oportunidades, pero no sé hasta qué punto esas oportunidades están más en el ámbito privado antes que en mercados públicos. Porque creo que es muy complicado, como tú decías, realmente entender las dinámicas de crecimiento de estas empresas. ¿Por qué han crecido? ¿No? Porque tú puedes decir, los números son muy buenos, te cuentan una historia, pero es que a lo mejor están ahí porque el vicepresidente resulta que es de la familia no sé qué, que tiene contactos y que le ha ayudado a conseguir no sé cuántos. Y a lo mejor esa persona se va y esa empresa cae. Es que aquí, por ejemplo, en Filipinas, el real estate funciona con mordidas. O sea, aquí, si tú quieres construir, tienes que pagarle al alcalde de turno, al que controla esos terrenos. Oye, pues si hago un condo, un edificio de 40 pisos, pues un piso una planta va para él. Y es así, y con eso va con real estate, pero también con otras muchas cosas. Entonces, eso, desde Europa conocerlo, es muy complicado, porque en Google no te lo van a contar. O tienes que tener a gente allí Un que te... informe anual, ¿no? Claro, no te dicen en forma anual, no, mira, hemos conseguido esto porque tenemos un enchufe, no te lo van a decir. Entonces, países que son tan poco transparentes, donde todo funciona un poco así, nunca sabes realmente dónde estás invirtiendo, ¿no? Nunca sabes realmente qué es lo que te puedes encontrar. Entonces, oportunidades muchísimas. Yo tengo unos amigos aquí que montaron hace un par de años una empresa de lavanderías. Que yo dije, una empresa de lavanderías es ese típico negocio que nunca se te ocurriría montar, que dices, ¿cómo puede ser esto rentable? Claro, pero es que en Filipinas, por ejemplo, muy poca gente tiene para lavar en su casa. Entonces, acuden a lavanderías. Y aún así es un mercado que está súper fragmentado. Bueno, pues esta gente tiene ya 60, 70 lavanderías en Metro Manila y van a levantar ahora creo que 2 millones de dólares. Están ahora en ronda de financiación. Entonces, que no necesitas ser súper creativo y hacer una idea de inteligencia artificial para realmente hacer un negocio que funcione. Ya te digo que es que esta gente está Tienes que montando copiar, ¿no? Modelos de negocio que han funcionado en otros países, los llevas a Filipinas y triunfarían igual porque nadie lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Sí, no es copiar, sino simplemente que es que aquí hay tantas cosas que no están hechas que en cuanto haces algo de eso, se te va bien. O sea,
Son, pues eso, es que si la gente no tiene para lavar en su casa, montas lavanderías y te va a ir bien. Por ejemplo, otro español que está con una startup de e-commerce de flores, pues hicieron exactamente eso que tú dices. Hace 3 años quería montar algo por su cuenta, vieron lo que estaba en Europa, vale, pues un e-commerce de flores. ¿Hay en Filipinas? No. Y ahora están facturando dos cifras de millones de dólares al año, y al final es algo que fundó hace 3 años y es un e-commerce de flores que en Europa teníamos hace 12. Sí, hay muchísimas oportunidades, muchísimas. Del tema de las lavanderías, uno creo que de los inversores de esa empresa es Beltrán Palazuelo, que lo hemos tenido en el podcast aquí. Que Pues se nos olvidó preguntarle por el tema de Filipinas, y otro creo que es Carlos Otermin, ¿no? Que Carlos también Termín es está inversor. metido. Sí, Carlos Sí, Termín es inversor. pues nada, habrá que preguntarle sobre lavanderías a Carlos. No, pero sí, el e-commerce de flores es de Saúl Moya, que se fue con Carlos en su momento en 2015 a la Azada y llegó a ser el CFO y bueno, pues les va muy bien. Tengo ahí un par de amigos, Flower Store, y nada, o sea, están abriendo en muchos países del sudeste asiático y es una idea que al final no es demasiado compleja. O sea, yo con mis amigos estamos con un par de CVs, nos ponemos a divagar y es un poco, vale, ¿qué podemos en un futuro montar por nuestra cuenta, no? Y realmente las ideas que tienes son súper sencillas, pero es que no, aquí no hay. Entonces, no necesitas algo súper complejo. Ujú. Sí, pero a veces también estos son trampas, ¿eh? Porque yo conozco Sí, muchas historias de emprendedores que han llevado modelos de negocio o productos a Asia y no han funcionado por tema de cultura, ¿no? Me viene a la cabeza alguien que llevó el chupa chups a Japón y se ve que nadie quería chupa chups por un tema cultural también. Quiere decir que a lo mejor tienes una buena idea, pero luego en sí, Filipinas a lo mejor a la gente no le gustan las flores o me refiero, o no las usan como regalo, o que también hay trampas ahí, hay que tener cuidado. muchas. Sí, sí. Pues aprovechando un poco tu visita y tu conocimiento de primera mano de todo el sudeste asiático y Asia en general, te queríamos proponer un pequeño juego en el que te vamos a ir diciendo el nombre de algún país del continente para conocer un poco tus sensaciones de ese país, qué es lo que te sorprende, qué es lo que te parece curioso o qué es lo que dirías que es más interesante para ti. Aunque no hayas estado, pues seguro que Sí. conoces a amigos o conocidos que hayan estado. Así que, Rodri, si quieres, lánzale el primero. Bueno, pues una breve, ¿no?, definición para ti de Japón. Idealizado y sitio en el que no me gustaría vivir, pero sí visitar. ¿Qué dirías de China? Diría, yo el resumen es nadie sabe nada, ¿no? Tanto como todo el mundo opina de China y yo creo que y los que están allí dicen unas cosas, los que están fuera dicen otras, realmente nunca sabes qué creer. Yo creo que nadie sabe nada realmente, es mi definición de China. ¿Hay mucho chino en Manila? Es que la relación China-Sudeste Asiático es una relación extraña, porque es como que tienen aquí muchas inversiones y tienen aquí, por ejemplo, en Filipinas, las familias que son de dinero son en su general eh, familias chinas que vinieron hace años a Manila, pero, por ejemplo, es un dato muy curioso, pero el otro día estaba hablando con mis compañeros y aquí en muchas familias que son un poco tradicionales tú tienes que pedirle la mano de la novia al padre, ¿vale? Y esto es un poco, bueno, pues a lo mejor no quiero que te cases con esta persona, etcétera. Pues ellos me decían que ellos, su familia, no ven bien que tú te cases con un chino de China porque los ven como gente sucia y gente guarra y gente que tal, pero sí con un chino de Filipinas, ¿no? Y eso es algo que me ha pasado un poco en todos los países del sudeste asiático, que no, de verdad, es que me lo conté la otra una de mis compañeras. Y esto es algo que me he encontrado en todo el sudeste asiático, que tú cuando preguntas por China, o sea, no he escuchado a nadie hablar cosas buenas de China. O sea, incluso en Vietnam, por ejemplo, bueno, es que en Vietnam lo que tienen varios problemas. El primero es un conflicto territorial por unas islas bueno,
y en general, además, China ha estado 1000 años intentando conquistar Vietnam, entonces no se llevan demasiado bien. De hecho, yo me he encontrado más banderas de Estados Unidos en Vietnam que de China, ¿no? Sí, a mí me sorprendió mucho. E incluso en Malasia igual, en Malasia también tienen esa diferencia de incluso los chinos de Malasia, que es gente que incluso te habla cantonés, ellos te hablan de los chinos de China como gente que es muy sucia y que no quiere... Es una relación muy curiosa. Ahora, a mí me sorprendió mucho porque ya te digo que es gente que su abuelo era chino, vino hace 70 años a este país o a cual sea y ahora pues los odian un poco. Pero luego, claro, la pasta es de China. El otro día estaba viendo que Camboya y Laos, más del 25% de su deuda, no, de deuda sobre PIB, pues más del 25% es deuda que tienen con China. Mucho dinero Yo aquí. hice un análisis de Camboya porque saqué una tesis de inversión de un bono que es sobre una empresa que es la dueña de los casinos Sí. en la capital. Y escuchando a Visual Política hablar de Camboya, decían que el 70% del real estate está en manos de familias chinas. De hecho, el casino funciona tan bien porque los chinos que están allí viviendo tienen mesas VIP de las cuales ellos sacan mucho rake de las mesas. Sí. Y eso es pues igual el 50 o el 60% de las ganancias. Para que te hagas una idea. Allí Joder. los chinos ludópatas. Sí. En Malasia igual controlan la mayoría del real estate. En Malasia yo lo de Kuala Lumpur es una cosa que nunca me explicaré. Es la ciudad con los edificios y los apartamentos más baratos del mundo seguramente, nivel calidad-precio, porque yo vivía por 220 euros al mes en un condo con piscina y gimnasio y habitación doble y bueno, una maravilla de casa. Y están construidos. Tú ves Kuala Lumpur y son todo rascacielos y edificios, pero están vacíos. O sea, mi apartamento está ocupado al 30% y estaba construido hace 3 4 años. Y ahora han construido la segunda torre más alta del mundo, que la han finalizado hace nada. Y es todo construcción. Y todos mis amigos están viviendo y tu condo, tu zona de apartamentos, ¿cuál es tu rato de ocupación? 30-40%. Y dices, pero está todo medio vacío, ¿cómo pueden seguir construyendo más cosas, no? Pues esas son las cosas que digo el sudeste asiático que son difíciles de comprender si no es en España. A mí la explicación que me dan un poco es un poco de blanqueo de dinero, de China, qué tal. Pero nunca sabes realmente por qué. ¿Qué opinas de Corea del Sur? Pues mira, Corea del Sur yo estuve de Erasmus allí 4 meses, así que lo conozco relativamente bien. Creo que es no sé cómo decirlo de forma breve, pero es un país chulo. Voy a decir, es un país chulo. O sea, me cambian los coreanos, la verdad. Sociedad tradicional. Y yo también en su momento con la Corea del Norte, Corea del Sur, yo creo que desde España lo veíamos un poco como si estuvieran a punto de matarse constantemente. Y la verdad que allí la gente en general, sobre todo la gente joven, el conflicto lo viven de una manera totalmente diferente, ¿no? A como lo pintan los medios. O sea, les da casi hasta un poco igual. De hecho, lo que más les fastidia es que tienen que hacer el servicio militar obligatorio 2 años. Entonces, bueno, es un país curioso, muy conservador, pero chulo. Pero bastante occidental, ¿no? Sí, están occidentalizados, pero a ver, sigue siendo Asia. Es cierto que, bueno, como tiene allí bases militares estadounidenses y han tenido mucha influencia de Estados Unidos, pues se nota, pero no deja de ser en su manera de relacionarse con otras gentes, las familias, sus valores, como la sociedad es muy jerárquica, no deja de ser una sociedad asiática. Vamos, una de las cosas que me chocó mucho es que en Corea del Sur solo hay 3 colores de coche, o en general solo encuentras 3 colores de coche, ahora creo que estaba cambiando, pero hace 4 o 5 años solo 3 colores de coche, que es negro, gris y blanco. Negro era si eras ejecutivo, gris era si eras cargo intermedio y blanco es si eres una persona normal. Es que son cosas así, esas Asia, o sea, son cosas que de sociedades muy jerárquicas y de hecho tienen el bachillerato más duro del mundo. Si tú no entras en el top 3 universidades, lo tienes muy difícil o casi imposible para llegar a cargos importantes. Entonces, bueno, sociedad muy jerarquizada, tradicional, pero sí, de lo más occidental que Japón y China, sí.
¿Y qué nos podrías contar de Vietnam? Que me ha sorprendido esto de la, de la bandera de Estados Unidos, pero ¿qué dirías tú que te sorprende del país? País muy bonito. El norte de Vietnam es precioso. Lo que me ha sorprendido es la mentalidad comunista que tienen, pero no peyorativo, sino como una mentalidad comunal para hacer todo. Por ejemplo, sí, colectiva. Pero se nota, al final las leyes con los trabajadores son muy proteccionistas, entonces es muy complicado despedir a alguien, por ejemplo, tienen menos incentivos para trabajar, porque es muy complicado echarles, y si alguien hace algo mal, no te lo dicen porque se protegen mucho del grupo entre ellos, tienen su manera de hacer las cosas que no les gusta que recibir inputs de alguien externo, entonces como una mentalidad muy proteccionista. Le dices algo Muy nórdica, ¿no? no sé, no Un está poco. en los países nórdicos, pero a mí me ha sorprendido mucho porque, por ejemplo, le dices algo a uno de ellos y es como si hubieras atacado a todo el grupo. Una mentalidad así muy comunal, muy grupal, que me chocó mucho, que hace que trabajar en Vietnam sea una experiencia muy enriquecedora, pero también muy difícil porque la cultura es muy diferente a la nuestra. Eh, y me sorprendió mucho la memoria histórica un poco que tienen de la guerra, porque creo que, no sé, luego además entre el sur y el norte también tiene sus diferencias, es un mundo, cada país es un mundo. Pero sí, país muy bonito, la gente es muy maja, muy simpática, pero con una cultura que es muy diferente a la nuestra. Y yo creo que cuando vas de turista no te das cuenta, te das cuenta cuando trabajas. ¿Y Tailandia? ¿Más bonito o peor? Tailandia es el país en el que menos he estado. En teoría me mandarán a trabajar allí en 6 o 7 meses porque abriremos Clouditch en Tailandia si todo va bien. A mí Bangkok me gustó mucho. Es cierto que también es el país con más turistas del sudeste asiático. O sea, yo he visto más españoles en Bangkok que en todo el sudeste asiático en un año entero, en un fin de semana. Eh, Entonces, es cierto que es muy fácil para occidental porque tienes, o sea, al final, en las películas de DiCaprio de, ¿cómo se llamaba? De hace 20 y pico años, ya hablaban de los backpackers que estaban en Tailandia, o si, por ejemplo, si escuchas, si te lees las memorias de Escotado en el sudeste asiático, 60 semanas en el trópico, ya te habla de Phuket y de Tailandia como un sitio muy turístico, con muchos turistas y eso hace 20 y pico años, puedes imaginar ahora. Entonces, no he trabajado con tailandeses, sé que hablan mejor inglés que los vietnamitas, por ejemplo, sé que también tienen un orgullo nacional bastante curioso porque ha sido el único país del sudeste asiático que no fue colonizado por ningún país europeo ni por ningún otro país. Entonces tiene un poco como ese orgullo de fuimos los únicos, ¿no? Porque Indonesia fue Holanda, bueno, Países Bajos, Filipinas fue Estados Unidos y España, Camboya, Laos creo que fue Francia, pero Tailandia es el único. Entonces tiene ese orgullo nacional con el culto al rey, que es bastante curioso. Sí, me acuerdo de estar en Tailandia en una visita y ver por todas partes fotos, imágenes de su rey. Es curioso. Sí, sí. ¿Y qué nos podrías decir de Camboya? Que la has comentado, pero no sé si añadirías algo más de este país. No he estado. Creo que a nivel visitar lo que merece la pena es Angkor Wat, que es fue una de las top 10 maravillas del mundo. La votación está súper famosa. Lo que sí sé de Camboya es que es un país muy pobre, muy pobre, junto con Laos de los más pobres del sudeste asiático, donde no hay casi nada desarrollado. O sea, yo la gente que he conocido que trabaja en Camboya suele ser con infraestructuras de agua, construcción de pues, carreteras, tipo de cuestiones, porque está todo muy regular, ¿no? Vamos, es que de hecho Laos y Camboya, tú intentas encontrar vuelos a Laos y Camboya y carísimos, muy escasos, no están bien, no son países que no están bien conectados. Mucho por hacer, no los he visitado, pero creo que es como del sudeste asiático los que más por detrás están del resto.
Y de hecho en el viaje la mayoría de viajes ni siquiera van a la capital, van directamente a donde has dicho, ¿cómo se llama? Phnom Penh, creo que se Angkor, llama. Angkor. No, Angkor. Y luego se van de vuelta. O sea, Sí, sí, sí. La capital creo que solo puedes ver, o sea, lo interesante es el museo de, porque Camboya estuvo, bueno, todo el exterminio que tuvieron y no me acuerdo ahora mismo del nombre, y creo que tienen un museo que está bastante interesante sobre todo este periodo, que es que no sé si mataron a 2 o 3 millones de personas. No voy a decir mucho más porque no lo digo de memoria y no me acuerdo demasiado. Pero ya está, o sea, no, es un país muy olvidado por los turistas en general. Dentro de 15 años a lo mejor será el país de moda, pero ahora de momento pues no. pero eso le hace tener un poquillo de encanto también, ¿no? Sobre todo si vas de más de mochilero y a conocer bien la cultura, es mucho más fácil si no hay tanto turista que la gente rural se te acerque, ¿no? Y te hable y tengas ciertas experiencias que igual en Tailandia no podrías. Sí, no, eso seguro, eso seguro. O sea, yo creo que o sea, es un viaje que me encantaría hacerlo en su momento, que será Camboya, Laos, 10 días, mochilero a tope. eh, y se nota mucho. A ver, también te digo que el contacto con la población local muchas veces creemos que es más cuanto más menos turístico sea un país, más contacto vas a tener con la población local, que en parte puede ser cierto, pero en parte también hace mucho que el idioma que habla la gente. Porque yo, por ejemplo, en Filipinas me voy a una isla remota o en Malasia, que me iba por ahí, cogemos la moto, te perdías y la población como habla inglés es más fácil que tú puedas aprender de ellos y tener contacto con ellos. Yo en Vietnam cuando viajaba es que no te puedes comunicar, entonces es complicado aprender, ¿no? Pero sí, sí, no, a nivel de vivencias y joder, que visitar las cosas sin turistas es mucho mejor. De hecho, lo bueno del sudeste asiático ahora es que como está China cerrado, es que no tiene muchos menos turistas que hace 3 años. Entonces, en general tú visitas todo sin casi gente y es una gozada. Si podéis venir al sudeste asiático, yo creo que es el mejor momento ahora para venir antes de que abran las fronteras de China. ¿Tu opinión de Indonesia? Eh, yo creo que es el país que más me ha gustado de los que he visitado. Eh, por Bali y lo que visité me pareció espectacular. También lo pillé sin nada de turistas, entonces mi experiencia cambia completamente al que haya ido a Bali masificado. Y además a nivel económico, si tú ves el PIB per cápita de Indonesia, el crecimiento ha sido brutal. Y es que de hecho el 60 y pico por ciento de las inversiones en startups del sudeste asiático se dan en Indonesia. O sea, Singapur creo que es solo como el 20% y el resto de países es el otro 10, 15, lo que sea, ¿no? De hecho, yo de las startups que conozco de Filipinas y de Malasia, bueno, Malasia menos, porque al final Malasia y Indonesia, como comparten el tema de la religión, sí que están un poco más conectados, ¿no? Pero, por ejemplo, las startups que conozco de aquí de Filipinas tienen mucho miedo a dar el salto a Indonesia por la increíble competencia que está surgiendo, lo caro que es, por ejemplo, hacer Facebook Ads de todas las startups que están haciendo publicidad. Entonces, país muy chulo para visitar. Yakarta es una ciudad que no me gustó demasiado, la verdad, es muy, 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 muy complicada. Eh, pero que el crecimiento que están teniendo es espectacular. O sea, y las inversiones en startups, unicornios, es que al final es una población de 230 millones de habitantes. Es que a poco que haga las cosas bien, en 10-15 años, el poder que va a tener Indonesia, os lo podéis imaginar. Y lo has comentado un poco por encima, pero ¿qué dirías de Singapur? Que parece un poco el paraíso capitalista, pero no sé si lo conoces tú un poco Sí, mejor. sí, sí, he estado 3 o 4 veces en Singapur y además tengo ahí amigos viviendo en Singapur. A ver, la ciudad es una maravilla, muy limpia, todo muy moderno, tú vas en el metro y pagas directamente con la tarjeta, eh, todo un poco futurista, ¿no? Pero a mí es que, o sea, aparte que tienes muchas restricciones, lo típico que siempre se dice de comer el chicle y tal, es muy caro, o sea, muy caro. Yo cuando he ido un fin de semana a Singapur, me he quedado en casa de amigos y he ido a comer al McDonald's y al Subway y cosas así. Y en el McDonald's me dejaba 12 euros, o sea, os podéis imaginar. Entonces, y es un país donde además la gente que he visto que está allí, los patriotas que he conocido, como es la fiebre del oro, ¿no? O sea, están ganando tanto dinero que tiene una visión completamente distorsionada de lo que realmente cuestan las cosas. O sea, me decía uno, cuando estuve en Singapur hace un par de meses, que trabajaba para una empresa española, no sé si
de porcelana, una historia así, y me decía, no, es que yo cuando llego a España veo lo que cuesta la cerveza, que cuesta 1 euro, y voy con mis amigos al bar y digo, pues invito a todo el bar, porque es que esto es lo que me cuesta en Singapur ir al supermercado. Y claro, yo me quedaba así y yo decía, o sea, me parece estupendo, pero creo que has perdido un poco no sé. Eso a mí me ha pasado con los suizos en Noruega, tío. Es decir, esta cerveza tal o no sé cuánto, venga, va, todo, pues invito, no sé qué. Y los suizos, la verdad es que tienen un poder adquisitivo en Europa envidiable. Sí, pues igual, pero encima Singapur, España. Que Singapur es que los sueldos en fin, bárbaro. A mí, ya como punto, que lo comenté una vez en Twitter, a mí una cosa que no me gusta de Singapur es que está muy bien como ciudad y la gente vive ahí muy bien y tal, pero luego tienes, no sé si son como 20.000, 30.000 inmigrantes casi hacinados ahí en barracones alejados de lo que es la Singapur ciudad, con gente que trabaja en unas condiciones súper precarias, sin casi vacaciones, cobrando una miseria, y luego además familias con muchísimo dinero que tienen a un empleado del hogar en su casa, en una habitación que es la cama más grande que la habitación, y que no las dejan visitar a su familia una vez cada 2 años. Es como, pues mira, me parece estupendo que tengas una ciudad muy moderna, y sé que esto pasa en otros países. Sí, sé que esto pasa en otros países, pero un país completo y moderno no debería ocurrir este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, fíjate, Singapur, y además es que es también un país súper idealizado en España a nivel, pues, paraíso capitalista, paraíso liberal, y en muchos aspectos es una maravilla, pero una sociedad que hace ese tipo de cuestiones a mí me parece una sociedad que no me termina de convencer. ¿Qué te parece Malasia? Uf, Comparado con Indonesia, ¿qué diferencias no, ves? a ver, son muy diferentes, ¿eh? Yo en Malasia, Kuala Lumpur, estuve 6 meses viviendo y, a ver, es un país que tiene un potencial impresionante porque al final hablan inglés. A nivel turismo tienes cosas que son muy chulas, y además Kuala Lumpur es una ciudad muy moderna, pero es que tú ves el PIB per cápita, por ejemplo, y está a niveles de 2013. O sea, es que creo que es el país del sudeste asiático que menos crecimiento ha tenido de PIB per cápita. Entonces, es un país que está un poco estancado, yo lo que vi es que está un poco estancado, y se debe a que, bueno, si lo sabéis, pero están 3 etnias principales en Malasia, ¿vale? El 65% es la etnia local de allí, que son los malay, luego están en torno a un 15% más o menos, 18% de chinos malasios, y luego tienen un 7-8% más o menos de indios. Y luego pues tienen otros extranjeros de Europa, tienen también muchos inmigrantes que se dedican a la construcción de Myanmar y sitios así, ¿no? Entonces, el gobierno se ha dedicado los últimos 15-20 años a utilizar la religión como un arma para dividir un poco a la población y privilegiar a esta etnia local. Entonces, hacen cosas, o sea, llevan 15-20 años haciendo cosas un poco de república bananera. Entonces, a mí lo que me sorprende, o sea, para que os hagáis una idea, que es, hace 1 año y algo, el equipo de Kuala Lumpur de fútbol ganó la liga y el sultán de Kuala Lumpur dijo, pues el día siguiente no se trabaja, día libre. Entonces, hacen cosas que no es un país serio en algunas cuestiones, ¿no? Y además... Del siglo XIX, ¿no? Sí, se han dedicado, como decía antes, que perdí el hilo, se han dedicado a dividir a la población y a darle privilegios a estos malay porque es como los más pobres de las 3 etnias y, por ejemplo, para entrar en un cargo público, pues si eres malay lo tienes mucho más fácil. Las empresas tienen que tener un porcentaje mínimo de esta etnia. Si eres de esta etnia, pues vas a tener una protección mejor a nivel de derechos laborales. Entonces, eso hace que un grupo esté más privilegiado y los otros se agoten y se cansen. Y luego además, como decía antes, que han utilizado la religión para esa división y han empezado a ir poco a poco a radicalizar un poco el Islam o a hacerlo más fuerte en el país. Pues hace 15-20 años no veías a nadie con hijab, por lo que me comentaban, y ahora pues es raro ver a una mujer malaya sin el hijab, ¿no?
Con el COVID se pusieron muy, 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 muy estrictos y a amigos míos les llevaron detenidos por estar a las 12:01 en un bar, porque a las 12 tenías que estar cerrado. Entonces, es un país mucho potencial porque es más barato que Singapur y se habla inglés, pero que no me fío mucho de las políticas. Y además es una democracia un poco regular, porque, por Poco ejemplo, profesionales, ¿no? sí, 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 es un poco mi sensación. Vamos, es que de hecho con el COVID lo utilizaron, o sea, manejaban los datos como querían, los manipulaban, entonces cuando veían que les interesaba abrir porque tal, pues bajaban los casos. Y cuando pues, hubo un caso muy famoso de corrupción del ministro de Anticorrupción, y entonces lo que hicieron fue, la gente se quería manifestar y de repente empezaron a subir los casos y dijeron, no, no se puede manifestar nadie, cortamos las calles, COVID. Claro, o sea, la seguridad jurídica y política que puedas tener ahí, por eso decía antes lo de invertir en estos países, porque es que desde España realmente no sabes muy bien lo que pasa. Y yo no me fiaría demasiado de invertir en una empresa del sudeste asiático sin conocer a alguien dentro o sin tener información de primera mano y más privilegiada. Yo desde el hedge fund sí que me interesa bastante estos países, ¿no? De hecho, hay bastantes cotizadas interesantes, pero la mayoría son industriales. El problema ahí es que no sabes por qué está triunfando esta industria en Vietnam, quién es el competidor en Tailandia o en Camboya, qué cambio hay, ¿no? ¿Por qué China, por ejemplo, en algunas cosas sí que es competitivo, pero en otras se está moviendo a Vietnam y Malasia? A mí me cuesta, ¿no? Y al final poca información te llega. Sí, 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 completamente de acuerdo. Te lanzamos el último país en el que resides actualmente, Filipinas. ¿Qué nos puedes decir de Filipinas? A mí Filipinas me gusta mucho, la verdad. En general es que los filipinos son los latinos de Asia. O sea, son unos muy personajes. Y son mucho más liberales. Por ejemplo, una cosa que me chocó mucho, pero la vicepresidenta actual del gobierno es abiertamente declarada queer, creo recordar, o género fluido, una historia así. Eso en un país en región tan conservadora como Asia, os podéis imaginar, o sea, es una locura. Y aquí, pues, la homosexualidad está bastante mejor vista que en el resto de países asiáticos. La transexualidad también está muy aceptada. Eso no pasa en el resto de países del sudeste. Entonces, en su carácter, pues se nota mucho que al final estuvimos aquí 300 años. O sea, comparten bastantes cosas con nosotros a nivel de carácter, son pillos, son un poco... tienes que tener cuidado con ellos porque un poco de picaresca, tienen picaresca, entonces Hemos bueno... dejado solo lo malo, ¿no? Hemos dejado lo malo. Bueno, no sé, sí, sí, la verdad que es un país muy interesante, a nivel viajes es espectacular, o sea, las playas son una brutalidad, a nivel buceo es increíble. Y a nivel gente a mí me gusta mucho, además que como todo el mundo habla inglés y compartes muchas cosas a nivel de carácter con ellos, es muy fácil tener relación con los filipinos y eso es algo que en general en el sudeste asiático quizás sea más complicado. Y luego a nivel cultura, política, economía y tal, el país está dominado por 5 o 6 familias con mucho dinero que son los que realmente desarrollan el país. O sea, al final, yo por ejemplo estaba este sábado jugando un torneo de fútbol en una hora así de donde yo vivo y era como una especie de centro deportivo municipal, ¿no? Pues con su piscina, con sus campos de fútbol. Y eso era propiedad privada de una de las familias que tiene 50.000 historias por todo el país. Eso es algo, eso es algo que en Europa lo haría, o en España lo haría el ayuntamiento de turno, que monta allí el polideportivo, y aquí lo tiene que hacer una empresa privada porque no tienes iniciativa política pública. Y además, cuando vas a montarlo, te dicen, vale, lo montas, pero me tienes que pagar un 10% de lo que te cueste para tal. Entonces, se está desarrollando muy rápido, están haciendo cosas muy chulas. Por ejemplo, la zona en la que yo vivo es una ciudad construida de cero hace 5 o 6 años, también otro paraíso liberal porque es una ciudad completamente privada
Y es una brutalidad que tengas una ciudad que es súper moderna, aceras súper anchas, que todo está a 5 o 10 minutos, porque está concentrado de una punta a otra, son como 30 o 40 minutos, muy limpia, todo muy bien, por pura iniciativa privada. Eso no creo que pase en otros países del mundo, pero por otro lado, todo esto es a raíz de pues, que hay 4 o 5 familias con el poder, que con mordidas, con... Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las inversiones en general, pero es un país muy, muy divertido. Además, aparte de hablar inglés, también cuando escuchas a los filipinos hablar su idioma es curioso porque no entiendes nada, pero de repente se van colando palabras españolas 100%, que como mesa o silla, y no entiendes nada, pero de golpe escuchas una palabra en español y dices, qué curioso. Y supongo que eso también les ayudará a entender un poco el español. Sí, aquí hay muchos que han estudiado español en la universidad, algún curso, y algunas palabras las saben, pero en general, bueno, y de hecho el Centro Cervantes de Filipinas es el segundo con más alumnos de todo el mundo, después del de Nueva Delhi, para aprender español. Em, pero sí, no hablan español, o sea, se perdió completamente. De hecho, hace 80, 90 años Filipinas pidió ayuda al gobierno de España para traer profesores españoles a Filipinas porque se estaba perdiendo el idioma y España no hizo nada. Entonces se ha perdido completamente. Pero sí, tienen palabras. Y además a mí me gusta mucho cuando conoces a alguien y les dices un par de palabras que son en tagalo, pero que realmente son españolas, como tú dices, mesa, cuchara, a las 3, las horas, por ejemplo, las dicen en español, dicen a las 3, a las 4, a las 5, 40, 50, todo ese tipo de cosas las siguen manteniendo. Y se las dices y se quedan sorprendidos. Como, ¿sabes tagalo? ¿Has aprendido tagalo? Y yo, sí. Sí, sí. Sí. Pues los inversores tenemos una expresión que es ponernos largos o cortos, que viene a decir qué crees tú que va a ir bien o qué crees tú que va a ir mal. Tú, si tuvieras que ponerte largo y corto de un país en el sudeste asiático o en Asia en general, ¿cuál Sí. sería? Corto Malasia, la verdad, por lo que comentaba antes, porque creo que está ya en un punto que son los 8.000, 9.000 dólares de PIB per cápita, que para crecer, salir de esa zona de país emergente tienes que hacer muchas cosas muy bien, y yo por lo que vi tengo mis dudas. Y si me tuviera que poner largo, no sé. Creo que quizás Indonesia, fíjate que no lo conozco, no he estado allí, pero por las cosas que me llegan y los datos económicos, creo que Indonesia tiene el potencial para en 10-15 años ser un actor muy relevante, porque tiene población, tiene 230 millones de habitantes, que son muchos. Es que con que tengas un PIB per cápita de 6.000, 7.000 dólares, es que te pones en números de auténtico gigante. Entonces, creo que Indonesia es el país que seguramente gane más relevancia internacional en los siguientes años, porque, por lo que he dicho antes, está creciendo mucho startup, bastantes unicornios y además población enorme. Ujú. Genial. Y por último, te quería preguntar por recursos para aprender más sobre todo lo que hemos hablado hoy, ya sean películas, webs, foros o recursos, herramientas que le recomendarías a cualquiera o que se quiera que se esté pensando ir a vivir allí o que quiera simplemente aprender más para la hora de, por ejemplo, investigar una empresa del sudeste asiático. Pues mira, para mí, creo que si te quieres venir al sudeste asiático, a lo mejor los podcasts más interesantes los tiene Carlos Otermin y Gigi Velaz. Tiene uno Gigi Velaz con Tubau en Cardinal, creo recordar, que está muy bien, que hablan de todo el sudeste asiático. Y luego hizo otro Gigi Velaz con Otermin de 30-40 minutos que también está muy interesante. Esos podcasts, yo creo que si te quieres venir son lo mejor que puedes encontrar. Y luego, a nivel de aprender de la zona, para mí el mejor libro que siempre recomiendo es How Asia Works, que es de Studwell, si no recuerdo mal, 200 páginas, y para mí es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Es impresionante la calidad de la información y lo condensado que está, porque mucho de lo que pasa con los ensayos, no sé si vosotros tenéis la misma opinión, es que
leéis 50 páginas y os quedan 250, pero ya sabéis que os lo podéis saltar porque no vais a aprender nada nuevo, ¿no? Que es una idea que repites 50 veces y la extiendes, y la extiendes, y la extiendes. Este libro no, o sea, este libro es 200 páginas que cada página tienes que subrayar el 90%, es impresionante. Entonces, ese para mí, yo es con el que más he aprendido todo el sudeste asiático. Y luego, películas, recursos y tal. Bueno, el Orden Mundial, que es típica página de relaciones internacionales, tiene artículos que están bastante bien sobre el sudeste. Tiene, por ejemplo, uno que recuerdo del delta del Mekong, de cómo pues, China utiliza el Mekong como herramienta política. Tiene algunos sobre Malasia que explica bastante bien todo el conflicto étnico que he contado antes. Bueno, encuentras, o sea, es un poco así lo que puedo decir, porque luego es verdad que he intentado leerme libros de historia de países concretos y se te hace un poco pesado. O sea, yo, por ejemplo, en Corea, en la universidad, tuve una asignatura de la historia de Corea y en su momento pues aprendí mucho y me quedé con mucha información, pero es que se te olvidan los nombres. O sea, no, yo no sé si Park Chung-lee fue el tercer primer ministro de... No te acuerdas. Entonces, están bien porque aprendes cosas chulas, pero, por ejemplo, se te van los nombres porque no tienes referencias, es cosas que escuchas por primera vez. Y es algo que desde la historia de Asia en general en Europa no la vemos nunca, no sabemos nada. Entonces, ponerte de primeras con un libro de estos, yo lo he hecho, lo he intentado, pero me cuesta mucho seguirlos y al final no acabas reteniendo información. Entonces, nada, podcast hay alguno que estaba bien sobre Filipinas, con Duterte hay alguno de 5W en Spotify, y bueno, son como cositas por ahí que vas encontrando, nada que sea como la Biblia del sudeste asiático. O sea, no. Genial, genial. Pues nos apuntamos todos estos recursos y todas estas herramientas. Y Quique, me ha parecido súper interesante comentar todo esto. Quería también hablar sobre el negocio de las Dark Kitchens y Eat Clouds, Cloud Eats, pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque también quiero hablar con detenimiento de todo esto. Así que lo dejamos para el próximo episodio. Y nada, muchísimas gracias por haberte pasado. Muy interesante todo y nada, nos vemos la semana que viene. Genial, un placer.